Vamos a arrancar con la parte de complemento de cinemática plana, que algo ya vimos cuando vimos cadena cinemática cerrada de chapas. O sea, si tenemos ningún fibrón negro que funcione, vamos a utilizar el azul. Si tenemos un punto A que pasa a una posición B sin interesar la trayectoria, llamamos corrimiento de ese punto el vector que tiene origen en el punto inicial y extremo el punto final. O sea, no interesa la trayectoria que siga para llegar a ese punto. En el plano, nosotros vamos a trabajar en el plano ZI. Y si tenemos un punto A que sufre un corrimiento A, podemos descomponer ese corrimiento o proyectarlo según las direcciones Z e I. Vamos a llamar eta el corrimiento en la dirección I, en la dirección vertical, y épsilon el corrimiento en la dirección horizontal, en la dirección Z. Para los signos de esos corrimientos, épsilon, eta, si coinciden con los sentidos positivos de los ejes, van a ser positivos. O sea, este corrimiento eta es positivo porque su proyección sobre el eje Y es positiva. Si este ángulo es alfa, eta va a ser igual a por coseno de alfa. Y épsilon va a ser igual a seno de alfa. Ahora bien, si nosotros tenemos en ese plano ZI una chapa que puede girar alrededor de este punto O que llamamos polo de rotaciones, y nosotros le damos una rotación con este sentido, si tomamos un punto A de esa chapa y llamamos D la distancia del polo de rotaciones al punto A, el corrimiento del punto A para rotaciones infinitesimales va a ser perpendicular al segmento OA y va a ser igual a θ por D. O sea, en el plano hay dos tipos de corrimientos: traslación, rotación. Para rotaciones infinitesimales, si esta es la chapa, este es el polo de rotaciones y este es un punto A de la chapa, el arco A', si θ es infinitesimal, o la tangente A segunda, el arco y el segmento de tangente van a ser iguales. Y entonces llamamos corrimiento del punto A la tangente, a la trayectoria que sigue el punto A, que es ese arco de circunferencia, cuando θ es infinitesimal. Para corrimientos finitos, la longitud de la tangente es distinta a la longitud del arco. Pero para θ infinitesimal, la longitud del segmento de tangente y del arco son iguales. O sea que acá el corrimiento A
va a ser igual a teta por d, siendo d la distancia del polo de rotaciones al punto. O sea, cuando una chapa rota, los puntos de esa chapa describen arco de circunferencia con centro en el polo de rotaciones. Este punto A, este punto B, si unimos el punto B con el polo de rotaciones, el corrimiento del punto B para rotaciones infinitesimales va a tener esa dirección. Esta distancia será una distancia de D' y esto va a ser tita por D'. Para traslaciones, los corrimientos de todos los puntos son iguales. O sea, si este punto es A, el corrimiento del punto A, este punto B, el corrimiento del punto B, van a ser iguales. Y si nosotros conocemos los corrimientos infinitesimales de dos puntos, queda definido el polo de rotaciones. Si yo conozco A sub B y A sub A, el polo de rotaciones lo obtenemos trazando la perpendicular a A sub A, la perpendicular a A sub B, y donde se cortan esas dos perpendiculares tenemos el polo de rotaciones. En las traslaciones, fíjense, si trazamos las perpendiculares, ¿dónde se van a cortar esas perpendiculares? En el punto impropio de la dirección perpendicular a los corrimientos. O sea, las traslaciones se las puede considerar como rotaciones donde el polo de rotaciones es un punto impropio. Bueno, vamos a sacarle foto a esto y vamos a ver, porque nos va a interesar a nosotros trazar los diagramas de corrimientos verticales y horizontales para los distintos puntos de una chapa. Tenemos los ejes Z y una chapa, el polo de rotaciones O y un punto A de esa chapa. Si le damos a la chapa una rotación infinitesimal con ese sentido de giro, el corrimiento del punto A va a ser este vector. Si ese vector forma este ángulo alfa con respecto al eje Z, las componentes vertical y horizontal de esos corrimientos, eta y epsilon, va a ser eta, ese ángulo es alfa, este ángulo es alfa, eta va a ser igual a A sub A por seno de alfa, y epsilon A sub A coseno alfa. O sea, este ángulo es alfa. D es la distancia del punto A al polo de rotaciones. Este ángulo, si lo llamamos gamma, termina siendo complementario de alfa. O sea que seno de alfa va a ser igual a coseno de gamma y coseno alfa va a ser igual a seno de gamma. O sea que eta va a ser igual a A sub A por coseno gamma y epsilon A sub A seno gamma. Y el módulo del corrimiento, el corrimiento del punto A, va a ser tita por D.
reemplazando acá A sub A por tita por D, nos queda tita por D coseno alfa, tita por D seno alfa. Y D coseno alfa, gamma, coseno gamma, seno gamma. Y D coseno gamma es esta distancia D sub z. Y D seno de gamma es esta distancia D sub i. O sea que esto va a ser igual a tita por D sub z y esto tita por D sub i. Y esas distancias D sub i, D sub z va a ser igual a ZA menos Z0. Y D sub i va a ser I sub A menos I sub 0. Acá tendríamos que ponerle módulo porque ZA menos Z0 nos daría negativo. O sea que esto entonces va a ser igual a tita por ZA menos Z0 y esto tita por I sub A menos I sub 0. Para todos los puntos ubicados sobre la vertical que pasa por el polo de rotaciones, el corrimiento vertical eta va a ser 0, porque Z0 y los Z de los distintos puntos que se encuentren sobre esa misma vertical van a ser iguales, esto se anula. Y para todos los puntos que se encuentran sobre la horizontal que pasa por el polo de rotaciones, lo que va a ser nulo va a ser epsilon, porque esto vale 0. Entonces, para trazar esos diagramas de corrimientos horizontal y vertical, hacemos lo siguiente. Tomamos, o sea, proyectamos otro. Sepáralo. Y tomamos un eje de referencia horizontal para trazar el diagrama de corrimientos verticales. Proyectamos el polo de rotaciones O', o sea, los puntos que se encuentran sobre la vertical que pasa por O, el corrimiento vertical vale 0. Si le damos esa rotación tita con ese sentido, el diagrama de corrimientos verticales para los distintos puntos de la chapa va a ser este, donde este ángulo va a ser el ángulo tita. Para los corrimientos que nos queden por debajo del eje de referencia van a ser positivos, sus proyecciones sobre el eje Y son positivos. Para aquellos que nos queden por encima del eje de referencia, o sea, este tramo, va a ser negativo. Y para trazar el diagrama de corrimientos horizontales, aplicando el mismo criterio, donde dejé el azul acá, trazamos las tangentes horizontales a la chapa, proyectamos el polo de rotaciones
y tomamos el eje de referencia. Esta va a ser la proyección del polo de rotaciones o segunda. Para una rotación con ese sentido, el diagrama de corrimientos épsilon va a ser este. Este tramo, estos épsilon van a ser positivos, estos negativos, porque el sentido positivo del eje Z es ese. O sea, este ángulo va a ser el ángulo θ. O sea, si prolongamos esta recta y esta recta, esas dos rectas van a ser perpendiculares entre sí porque este ángulo es el mismo. Y así obtenemos los diagramas de corrimientos horizontales y verticales para cada punto de la chapa. O sea, si queremos saber el corrimiento de este punto B, trazamos la vertical y ahí obtenemos eta B. Trazamos la horizontal y ahí obtenemos epsilon B. El corrimiento del punto B va a ser epsilon B eta B el corrimiento real del punto B va a ser ese. O sea, eta B y nu sub B son las componentes de dirección Z de dirección Y. O sea, de esa forma estamos conociendo los corrimientos reales de cualquier punto de la chapa. Entonces, ahora vamos a ver cómo obtenemos los polos de rotaciones para cadena cinemática de chapas y los diagramas de corrimiento vertical y horizontal. O sea, si nosotros tenemos una cadena cinemática de dos chapas articuladas en este punto A1, 2, las cadenas cinemáticas de dos chapas tienen 4 grados de libertad. Para fijarlas, recuerdan que teníamos que aplicar 4 condiciones de vínculos. Si yo le aplico esas 4 condiciones de vínculos y no hay vinculación aparente, las dos chapas quedan fijas, ninguna de ellas puede moverse. Si le damos un grado de libertad, ¿cómo le damos ese grado de libertad? Bueno, se puede materializar de varias formas. Una de las formas es un apoyo fijo. Este apoyo fijo en B para la chapa S2 equivale a 2 apoyos móviles aplicados en ese punto. Dejar uno de los apoyos y quitar el otro. O sea, nos queda S1 con este apoyo fijo en A y S2 con este apoyo móvil en B de normal vertical. Entonces, esa cadena cinemática ahora tiene un grado de libertad, puede moverse. Vamos a obtener los polos de rotaciones de ambas chapas. Cuando una chapa tiene un apoyo fijo, ese punto queda fijo, o sea, por lo tanto, el polo de rotaciones de la chapa S1 va a coincidir con el punto A. Para obtener el polo de rotaciones de la chapa S2, tenemos que conocer los corrimientos de 2 puntos de esa chapa. El corrimiento del punto A1, 2 va a ser un corrimiento en esa dirección, porque lo que puede hacer la chapa S1 es girar alrededor de A. O sea, el punto A1, 2 lo que puede hacer es describir un arco de circunferencia con centro en A y radio a A1, 2 para corrimientos infinitesimales según la tangente a esa circunferencia que termina siendo perpendicular al segmento O1, A1, 2. Y el punto B
si dejamos este apoyo móvil de normal vertical, puede moverse en esa dirección. Entonces, trazamos las perpendiculares a esos corrimientos y obtenemos el polo de rotaciones de la chapa S2. O sea, los polos de rotaciones de dos chapas articuladas entre sí siempre están alineados con la articulación relativa entre esas dos chapas. ¿Por qué? Porque el corrimiento del punto A1,2 de la articulación relativa tiene que ser compatible con los movimientos que pueden sufrir ambas chapas. O sea, mientras la chapa S1 gire alrededor de O1, la chapa S2 va a girar alrededor de O2. O sea, el corrimiento del punto A1,2 tiene que tener esa dirección. ¿Cómo trazamos ahora los diagramas de corrimientos horizontales y verticales para esta cadena cinemática de chapas? Este es el eje Y, este es el eje Z. Trazamos las verticales que limitan cada una de las chapas, el eje de referencia horizontal, ahí vamos a trazar el diagrama de corrimientos verticales para la chapa S1 y la chapa S2. La chapa S1 puede girar alrededor de O1. Entonces ahí le aplicamos la rotación infinitesimal θ1. Con ese sentido, el diagrama de corrimientos verticales de la chapa S1 va a ser este, donde este ángulo va a ser θ1, este punto O'1. Este tramo de diagrama de corrimientos verticales va a ser positivo, este tramo negativo. La chapa S2 va a girar alrededor de O2, o sea, proyectamos O2, los puntos que están sobre esa vertical no sufren corrimientos verticales y el corrimiento vertical de del punto A1,2 tiene que ser compatible con la rotación de S1 alrededor de O1, de S2 alrededor de O2. O sea que este va a ser el diagrama de corrimientos verticales de la chapa S2. Este ángulo, acá con este sentido, es θ2. Mientras la chapa S1 gira θ1 alrededor de O1, la chapa S2 va a girar el ángulo θ2 alrededor de O2. Si me dirían lo mismo, sería el mismo valor, ¿no? Del ángulo de θ1 y θ2. Unimos este punto con O'2 y tenemos el diagrama de corrimientos verticales para los puntos de la chapa S2. Ya. La chapa S2 va a girar este ángulo θ2 alrededor de O2. Y la chapa S3 va a girar un ángulo θ3 alrededor de O3. El corrimiento del punto A23 tiene que ser compatible con la rotación de la chapa S2 alrededor de O2 y con la rotación de la chapa S3 alrededor de O3. O sea, uniendo ese punto con este punto que es O'3, tenemos el diagrama de corrimientos verticales de la chapa S3. Todo lo que nos quede por debajo del eje de referencia van a ser positivos, esos corrimientos. Los que nos quedan por encima del eje de referencia, negativos. Este tramito va a ser positivo, este tramito va a ser negativo.
Bueno, con esta disposición, trazar el diagrama de corrimientos horizontales, se van a superponer varios diagramas. Si A y B están en el mismo nivel, esto va a ser la proyección O segunda 1, que va a coincidir con O segunda 3. La chapa S1 gira el ángulo θ1, que es este, alrededor de O sub 1, hasta la articulación relativa A1,2. La chapa S2 va a girar el ángulo θ2 alrededor de O sub 2, o sea, este va a ser O'2, pero ese diagrama de corrimientos horizontales de la chapa S2 van a estar nada más que en este rango. O sea, unimos este punto con O segunda 2 y el diagrama de corrimientos horizontales para los puntos de la chapa S2 va a ser este. Para la chapa S1 va a llegar hasta acá. O sea, acá se están superponiendo los diagramas de parte de la chapa S2 y de la chapa S1. Y los de la chapa S3, o sea, este ángulo es θ2, y los de la chapa S3, puedes ir con otro color por ahí. Vamos a marcarlo con azul. Este es el corrimiento de la articulación relativa A2,3. O sea, el corrimiento horizontal como punto perteneciente a la chapa S2. Y entonces, uniendo este con O'3, tenemos ahí el diagrama de corrimientos horizontales de los puntos de la chapa S3. O sea, este ángulo va a ser θ3. En cambio, θ1 era el ángulo este dibujado en rojo. Y acá, esto es la proyección de O2,1 y esta es la proyección de O3,2. Bueno, nosotros dijimos que las articulaciones relativas podían ser articulaciones propiamente dichas, como las que he marcado hasta acá, tanto para la cadena cinemática de 2 chapas como para esta de 3 chapas, o también las se podían materializar mediante bielas. Y esas bielas podían ser concurrentes o paralelas. Vamos a plantear un caso donde las articulaciones relativas, alguna articulación relativa, sea mediante 2 bielas paralelas. Tenemos una chapa S1, una chapa S2, la articulación relativa a 1,2. Acá, 2 bielas paralelas, o sea que la articulación relativa a 2,3 va a ser el punto impropio de la dirección de esas bielas. Y esta es la chapa S3. Y otra chapa S4, donde la articulación relativa A3,4 son
dos bielas, pero ahora no paralelas. ¿Dónde va a estar la articulación relativa A3-4? Donde se cortan los ejes de esas dos bielas. Bueno, esta cadena cinemática abierta de 4 chapas tiene 6 grados de libertad. Vamos a suponer que tenemos un apoyo fijo A en la chapa S1, un apoyo fijo B en la chapa S4 y en la chapa S3 un apoyo móvil B de esa normal. O sea, esto no están restringidos los 6 grados de libertad de la cadena cinemática, o sea que estas chapas pueden moverse. ¿Cómo obtenemos los polos de rotaciones? El polo de rotaciones de la chapa S1 va a coincidir con el punto A. El polo de rotaciones de la chapa S4 va a coincidir con el punto B. El polo de rotaciones de la chapa S3 tiene que estar sobre la normal de B y sobre qué recta O sub 4 A3-4. Donde se cortan esas dos rectas, ahí tendremos el polo de rotaciones de la chapa S3. Nos falta obtener el polo de rotaciones de la chapa S2. El polo de rotaciones de la chapa S2 tiene que estar sobre la recta O sub 1 A1-2, sobre esa recta, y sobre la recta O sub 3 A2-3. O sea, tendríamos que trazar por este punto O sub 3 una paralela a estas bielas, y donde corta esa recta tenemos ahí el polo de rotaciones de la chapa S2. Modificaré las bielas, es la más paralela. O sea, vamos a modificar la dirección de las bielas para que el punto, esa recta, nos quede dentro del límite del pizarrón. Ahí está perfecto. Entonces, esta y esta son paralelas. O sea, ahora, cadena cinemática de 3 chapas, por ejemplo, una chapa S1 unida a una chapa S2 mediante dos bielas paralelas. O sea, la articulación relativa a 1-2, ahora el punto impropio de esa dirección. Y esta es la articulación relativa a 2-3, y acá la chapa S3. Un apoyo fijo en la chapa S1, un apoyo móvil en el punto B de esa chapa S2, un apoyo móvil C de esa normal en la chapa S3. ¿Cómo encontramos los polos de rotaciones de cada una de las chapas? Bueno, el polo de rotación de la chapa S1 coincide con A. El polo de rotación de la chapa S2 tiene que estar sobre la normal de B y sobre la recta O sub 1 a 1-2. O sea, trazamos por O sub 1 una paralela a las bielas, y donde corta la normal de B, ahí tenemos el polo de rotaciones de la chapa S2. El polo de rotaciones de la chapa S3 tiene que estar sobre la normal del apoyo móvil C y sobre la recta O sub 2 A2-3.
donde se cortan esas dos rectas, tendremos el polo de rotaciones de la chapa S3. Siempre los polos de rotaciones de dos chapas articuladas entre sí terminan estando alineados con la articulación relativa de ambas chapas. La recta O1, O2 pasa por A12. La recta O2, O3 pasa por A23.